Hola amigos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien por donde quiera que estén. Y esta mañana para ustedes, esta tarde para mí, me gustaría comenzar a responder a algunas preguntas en cuanto a mi camino actual religioso. ¿Por qué salí del cristianismo y por qué volví al judaísmo de mis antiguos, de mis antepasados? Porque muchos no saben que antes de la colonización, toda África era judía. Voy a explicar cómo con el correr del tiempo, pero fuera del contexto africano, yo soy descendiente de la tribu de Dan. Mis antepasados en el lado matrilineal nos procedemos o procedieron desde Yemen, lo que a veces se llama Azania. Yemen está ahí en el sur de Arabia Saudita y en Yemen hubo un reinado muy grande judío que fue hecho de judíos e israelitas que fueron exiliados desde la Tierra Santa a Siria y después a Babilonia. Y más allá de Babilonia, seis tribus de Israel se fueron a África y los otros se fueron al occidente hasta Pakistán, la India y Afganistán. Y en China también tenemos hermanos que son los Haifong, judíos Haifong, que viven en la China. Entonces, en todas partes del mundo hay semilla de Israel. Mi tradición del lado de mi mamá surge en Yemen, en ese reino grande de judíos, y bajaron hasta Etiopía, Tanzania, Kenia, y se fueron a Congo y vivieron mucho tiempo en Congo. Congo es lo que la Biblia llama como la tierra sur del río Sambatón, donde están los 10 tribus de Israel. Es el río Congo que cruza África y se emboca en Angola, en el mar Atlántico. Entonces, lo que es África, a lo que muchos refieren a ella como el continente oscuro, el mundo oscuro, donde surgen toda la burla racial y todos los chistes. Y en realidad fue un reinado o un reino muy grande judío. Desde Congo bajaron hasta Zimbabue, al río Zambezi, y del río Zambezi cruzaron el río Limpopo para Sudáfrica y se establecieron cuatro reinos eh, al lado de la montaña que se llama la montaña del dragón, Drakensberg, y el Cabo del Este, donde provengo yo. Entonces, volver al judaísmo es volver a la fe de mis antiguos. Rapidito, antes de continuar con este pensamiento de hoy, quiero explicar de manera clarísima que esta acción, esto que estás viendo, no son los judíos convirtiendo adventistas al judaísmo. Los judíos no son evangelistas, no nos interesa evangelizar a las gentes, sino nuestra misión en este mundo es hacer brillar las escrituras santas y explicarlas en su contexto original y en su manera correcta. Bezrat Hashem, con la gracia y ayuda del Señor. Entonces, no andéis diciendo que hay un muchacho en Sudáfrica que está convirtiendo adventistas al judaísmo. Eso no. Estoy explicando a través de una serie de videos a mis amigos amados de América Latina por qué he vuelto al judaísmo
Y mayoría de ellos, mis amigos, son también eh, semilla de Israel. De alguna u otra manera, llevan la sangre israelita en sus venas. Así que en este video os voy a explicar todo lo importante, em, y específicamente voy a explicar el tema del Mesías. Vamos a comenzar en el libro de Isaías, después nos iremos a Jeremías, después vamos a interrogar el Nuevo Testamento. Esto puede llevar un año o más para explicar, pero hay que comenzar hoy en algún lugar. Estamos comunicando de manera virtual. Así que ya sabéis, no estoy convirtiendo adventistas al judaísmo, sino estoy explicando mi camino espiritual a mis amigos. Al mismo tiempo, los que están en la iglesia y son judíos quieren volver a casa, pero no les quedó claro eh, lo que intenta explicar la teología. Aquí estoy para explicar a eso, o ello, mejor dicho. Así que en este video es una introducción, presento una introducción a las respuestas. Nos vamos a ir de manera calculada, de manera lenta, para que luego llegamos a un entendimiento completo de profecías y, claro, de toda la Biblia. Entonces, voy a explicar lo que el mundo no entendió sobre la salvación. Porque para saber si Jesús es Mesías o no, primero tenemos que entender la salvación. Y eso vamos a descubrir en el estudio de Éxodo y también por interrogar los profetas para descubrir qué dijo el Señor. Cuando digo el Señor, estoy hablando del Todopoderoso, el Creador, porque el término Dios no proviene del pensamiento bíblico, es algo bien latino. Entonces, para interpretar la Biblia correctamente, tenemos que volver al pensamiento bíblico. Entonces digo el Señor o el Creador. A veces voy a decir el Hashem. El Hashem significa el gran nombre, el gran nombre del Creador, el Hashem. Antes de todo, es imprescindible entender el concepto y los mecánicos de la salvación, porque la salvación en la iglesia continúa siendo un enigma. La teología presenta dos lados o varios lados del mismo término, pero no llega a ninguna conclusión concreta o no expone la salvación en la manera que debería. Es decir, antes de hablar sobre Jesús o investigar el tratado del Nuevo Testamento, deberíamos buscar a entender el mensaje original de la Biblia y luego hablaremos sobre Jesús y su verdadera historia. En otras palabras, antes de hablar de Jesús, tenemos que meternos en la Biblia y leer y entender. Eso vamos a hacer con el correr del tiempo. La teología cristiana nos propone muchas cosas. Y en cuanto a la salvación, propone lo siguiente usualmente, que hubo un pecado original. Y debido a ese pecado original, eh, surgió una necesidad para hacer parecer un Salvador, un Jesús que estuvo al principio del tiempo, que estará al final también. Esa es la propuesta, un pecado original que hizo necesario tener un Salvador. Si esto es correcto o no, vais a descubrir eso conmigo. El sistema de sacrificio es la segunda propuesta
de la teología cristiana, que el sistema de sacrificio de Éxodo fue establecido para ser una vía de salvación o una vía a la salvación. La Biblia va a explicar esto. La teología nos hace propuestas, pero la Biblia va a responder en su lengua, en su contexto original, y también vamos a descubrir la audiencia original, para quien fueron todas estas cosas escritas. Que la salvación viene por un medio humano, dice la teología cristiana, que la salvación viene por un medio humano, un mediador, que Dios o el Hashem o el Señor, el Creador, se hizo o asumió un cuerpo humano para salvar a su pueblo. Si es verdad o no, ya veremos. Lo que hace que, algo al lado, lo que hace la iglesia luchar tanto para llegar a la verdad es porque la teología, la definición de la teología, en el mundo académico dice logos deo o deologos, que quiere decir una palabra sobre Dios, pero en realidad la teología es una política sobre Dios. Es la política porque cuando surgen los debates sobre, sobre la teología y lo que dice la Biblia, muchas veces no hay ningún rabino judío que está explicando cosas para los cristianos. Siempre el debate está entre cristianos que tienen un Biblia cristiano y intentan, o no intentan, cada uno dice que tiene la verdad. Y el resultado de esos debates son 52.000 denominaciones cristianas, porque cada denominación dice que nosotros tenemos la verdad. Y eso es debido a no tener o no saber la lengua hebraica y no tener un rabino explicando cada letra de la palabra. Entonces, en este video vamos a probar e investigar cada propuesta de la teología, y esto es parte de una serie, como he dicho, una serie, perdón, como he dicho antes. La entrada del pecado al mundo es algo que también vamos a investigar. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Hubo pecado en el mundo antes? ¿Cómo era la situación en la tierra antes de que el Hashem o el Señor decidió elaborar la tierra de una piedra cubierta en agua a ser un mundo tan lindo con flores, con árboles, con plantas que dan frutos y claro, un mundo ocupado o poblado por los seres humanos? Es importante explicar en estos videos también, primero, que hay cuatro niveles de codificación de la escritura, de las escrituras hebraicas. Otra vez, es importante explicar, primero, que hay cuatro niveles o niveles de codificación de las escrituras hebraicas. ¿Qué quiero decir que hay cuatro niveles? O niveles, a ver, voy a tener que amplificar el tamaño de esta imagen. Ahí está. Cuando uno toma lo que es Tanaj o la Biblia en mano y lo abre, normalmente la Biblia se lee en el lenguaje del pueblo, fuera del judaísmo. Entonces, en el mundo hispano se lee en la Reina Valera en español, que es una traducción. En África
la leemos en nuestros idiomas, pero también es una traducción. En inglés lo leemos en inglés, pero es una traducción. Y mira lo que pasa. Yo soy traductor profesional con más de 12 años de experiencia en la traducción entre cuatro idiomas. Entonces, cuando miramos al asunto de la Biblia y el hebreo, cuando uno traduce el hebreo, que es un idioma pictográfico, al español, ya hemos perdido 75 a 80% de su significado. ¿Qué quiero decir que el hebreo es un idioma? Digo, significa que cada letra es una palabra en sí, cada letra es un contenedor de la luz de la Hashem, tanto físicamente como eh, académicamente hablando. ¿Cómo puedo decir? Tanto de manera física y espiritual, tal vez. Entonces, todas las letras hebraicas llevan llamas. Esas llamas son la chispa del Señor. Entonces, lo escrito en hebraico puede ser traducido a otro idioma, pero su verdadero significado no acompañará la traducción. Entonces, la Reina Valera la vamos a leer a lo largo de esta jornada, pero seguro que vais a ver que se van perdiendo mucho sentido y mucha verdad. No digo que no la usen, pero con cada traducción las personas deberían seguir o tener otro ojo fijado en hebreo para entender cuál era el significado original. Entonces, aquí tenemos cuatro niveles o niveles de interpretación en hebreo. Tenemos el nivel de Parshat. Todas las traducciones a los varios idiomas de la Biblia, lo que se llama la Santa Biblia, que se hizo muy popular en el mundo, el libro muy popular, la publicación muy eh, repartida, la más repartida publicación del mundo, es la Parshat, es el nivel de Parshat. Parshat es la lectura literal, la historia en la Biblia. Entonces, la teología cristiana está atrapada en el nivel de Parshat. El entendimiento cristiano está atrapado en el nivel de Parshat. Parshat significa la historia o la lectura. Entonces, en la lectura en hebraico, cada letra y cada palabra lleva su propio su propio significado que no se puede interpretar ni traducir a otros idiomas. Una persona, un teólogo cristiano, tiene que aprender a leer el hebreo. Cuando yo salí de la iglesia adventista hace 7 años atrás, la primera cosa que hice fue ingresarme en un instituto teológico cristiano. Encontré uno en los Estados Unidos que tenía muy buenos maestros de la teología. Me dieron acceso a cientos de librerías alrededor del mundo de manera digital para aprender la teología y de hecho encontré su teología que fue derivada desde el punto de vista bautista. Fue fenomenal en esa época aprender esa teología. Es de nivel muchísimo alto que la teología adventista, que tiene base en las escrituras de Elena de White. Pero en las otras instituciones cristianas pretenden estudiar la Biblia con toda honestidad, pero les faltan una cosa, el entendimiento completo de la lengua hebraica.
Nos enseñaron en el primer año que no fue importante, no es importante para un teólogo cristiano saber hablar eh, o ser maestro o llegar al nivel de maestro de la lengua hebraica. Es solo saber leer un poquito ahí y por allá para saber qué significaba una palabra, una frase, pero no se profundizó en, en el aprendizaje de la lengua hebraica. Nos dijeron que no era importante, lo importante fue interrogar las escrituras y magnificar Cristo y su salvación. Para mi mente en aquellos tiempos y para lo que buscaba, esto fue suficiente. Pero como soy buen estudiante, después de 2 años en la universidad, en el seminario estadounidense de la teología, vi algunas irregularidades, algunos problemas en la manera que se interpretaba la Parshat, que es el nivel básico de la Biblia. Así que me puso a estudiar hebreo y claro, al mismo tiempo estaba buscando a mis raíces o buscando volver a mis raíces hebraicos. Así que comencé a apartarme un poco del pensamiento cristiano y gracias a Dios o al Hashem, ah, aquí estoy restaurado como israelita y también como hablante del hebreo. Así que la Parshat, quiero decir, es lo que está siendo estudiado en las universidades cristianas de teología. El segundo nivel de interpretación de las escrituras hebraicas es lo que llama el remez. Remez es una pauta, es algo que uno perdón, es algo que uno encuentre em, en su lectura. Por ejemplo, la Biblia comienza con las palabras Bereshit bara Adonai et Hashamayim ve'et haaretz. Eso es Génesis capítulo 1, verso 1. Por ejemplo, ¿por qué la Biblia comienza con 7 palabras? Entonces, esa pregunta, ¿por qué comienza con 7 palabras? Es una pauta. ¿Y esa pauta qué quiere mostrar? Quiere mostrar que en la codificación del mundo, en la creación, Dios codificó 7.000 años para esta tierra. Después de 7.000 años viene la eternidad. Entonces, por ejemplo, estamos en ese periodo de fines del sexto milenio y al final del sexto milenio va a venir el Mesías y nos entraremos en el gran sábado de júbilo. En el gran sábado pasaremos 1.000 años con el Mesías y después al final de 7.000 años comienza lo que es la eternidad, que quiere decir estaríamos viviendo fuera del límite del tiempo. Siendo cristiano, no vas a entender el remes porque tu pastor no te ha enseñado esto. Tampoco le ha enseñado por qué la Biblia comienza con 7 palabras, porque posiblemente en su Biblia español o española, Génesis no comienza con 7 palabras y no lleva el mismo significado que el original, el hebraico, el hebreo original. Entonces la numerología es un instrumento que usamos, es lo que es, entre comillas, la pauta que nos ayuda a entender las frases y las palabras, por qué esto fue escrito. Entonces nos ponemos calculando cosas, esto cosa de judío, y los cristianos que quieren realmente saber qué significa la Biblia tienen que aprender el remes y solamente se aprende bajo instrucción de un rabino o un more, que es un maestro de la Torá. El nivel siguiente, más alto que remes, es drash.
Drash es el sermón. Es una enseñanza baseada en la Parshat, su mayor significado. Ahora, el Drash es para que uno pueda saber qué hacer con la información que recibí desde la historia y su explicación, cómo puedo aplicar toda la enseñanza en mi vida. Entonces, para los cristianos, cuando lean en su Biblia que Jesús en la costa del mar Galileo estaba predicando, diciendo, bienaventurados los que, etcétera, etcétera, bienaventurado, bienaventurado. Esa era un ejemplo de Drash. Drash es un sermón, es una enseñanza. Y quien predica el Drash, por supuesto, se espera de él que ha enseñado primero el nivel Parshat y Remes a sus escuchadores o audiencia y después sigue con la Drash. Más alto que el Drash es el Sod. El Sod es un secreto revelado por la interpretación del Remes y Drash. Y Sod se descubre en las letras, en las frases y en la poesía. Por ejemplo, en el libro de Cánticos, o de Cantares, mejor dicho, hay una escena cuando la amada del rey quiere volver a la morada del rey, quiere estar con el rey de nuevo, y lo interpretamos como una mujer que desea estar con su marido. En realidad, cuando los judíos fueron exiliados, la Shejinah, que es es el aspecto femenino de Dios, se separó de su aspecto masculino. La Shejinah no está arriba ya en el cielo, en los cielos, está con nosotros judíos en exilio. La Shejinah es la que nos cuida, la que nos protegió contra mucho odio, atentos a genocidio, atentos a destruir nuestra ley judía, lo que es el Talmud y la Torá. Esa protección y conservación del pueblo judío e israelita es por la Shejinah. Entonces, en ese poema de cánticos no está hablando sobre Salomón y su mujer. Nada que ver. Es un poema, es un sod, es una escritura que usa una figura humana para explicar lo metafísico, lo celestial. Entonces, la Shejinah desea volver a la Hashem, desea volver a estar uno con Dios, pero eso no puede pasar hasta que viniera el Mesías y construye el tercer templo en Jerusalén para que los judíos y los israelitas sean purificados a través de la vaca roja de santificación. Y después podremos existir en la presencia unida de la Shejinah y de Dios. En Apocalipsis 21 y 22 nos dice que ya no habrá templo porque el Cordero y Dios serán el templo. No es así, mis señores, y con el correr del tiempo voy a explicar por qué. La verdad es que la verdad está ya en el libro de Cánticos que la Shejinah debería unirse de nuevo con Dios, el aspecto femenino, para que sean uno, no juntos, uno. En Deuteronomio capítulo 6 4 a 11 está la fundación del judaísmo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, oye, oh Israel, el Santísimo tu Dios es uno, uno, no juntos.
Ejad, uno, no Yahad, juntos. La teología cristiana lo interpreta como Yahad, están todos unos porque tiene mantener la, la creencia en la Trinidad. Entonces, cuando yo explico en los videos venideros y digo la explicación judía, judío, judía, estoy intentando decir bíblico, bíblico, bíblico. ¿Ok? No es para hacer separación entre judíos y las demás gentes. No. Lo judío es lo bíblico. Y vais a entender con tiempo cómo y por qué. Entonces, hay muchas cosas en la teología y en las escrituras del Nuevo Testamento que están al contrario de lo establecido, lo de siempre que hablaron los profetas. La teología intenta cambiar las palabras de los profetas y interpretarlas de cierta manera. Es fácil hacer eso si, perdón, es fácil hacer eso si su fuente de las escrituras es solamente una traducción en español, inglés, francés, etcétera. Uno que no lee el hebreo ya perdió el motivo de la existencia de la Biblia. El hebreo es todo para entender la Biblia. Así que el nivel de Sod explica las frases comunes en la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 1, no andéis en los caminos de pecadores. ¿Qué significa eso? Literalmente, no camines por el sendero de los pecadores, pero el significativo es mucho más alto, mucho más elevado. El remes primero, drash y hasta el nivel de sod, que es el nivel más alto. Quiero que ustedes noten que cada nivel de explicación de la Biblia está basada o basado en una imagen de un buey, la cara de un ser humano, un león y claro, ¿cómo se llama esa ave? Una águila. Y esas caras de animales y seres humanos es la figura del primer capítulo de Ezequiel. Ezequiel, donde hay cuatro seres vivos, cada uno con cuatro caras, una cara de buey, ser humano, león y águila. Esos cuatro seres humanos rodean a Elohim, rodean al Hashem, al Creador, y nunca salen de su presencia. Entonces la Torá, lo que es la Biblia, sus orígenes son los cuatro seres humanos, no seres humanos, los cuatro seres de Ezequiel capítulo 1. Su explicación también proviene de eso. Con tiempo van a entender cómo. Así que tenemos cada nivel de la explicación de la Biblia basada en una imagen de Ezequiel capítulo 1. Ustedes no saben nada de Remes, nada de Drash, nada de Sod. Esto es pan diario o pan de cada día en el contexto original hebraico. La teología no quiere sobrepasar ese límite. Quiere permanecer en la Parshat porque es más fácil discutir con judíos y debatir con judíos y tratar de convertirlos a un entendimiento greco-romano. Y cada vez que un judío intenta explicar que no, la Parshat es la base, el significado está en el Remes y Drash y Sod, los teólogos cristianos, los romanos, no querían escuchar lo que tenía que decir el judío, así que se fueron cambiando cosas de la Biblia hebraica y se lo unieron con su versión de la Biblia, lo que se llama el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no proviene de Israel, son pedazos de la historia hebraica,
Son pedazos de la historia mundial, son pedazos de, de Igeret o Igerot. Igerot son las letras de rabinos que fueron escritas por una razón, pero se parecen en el Nuevo Testamento que sufrieron cambios para apoyar las propuestas de los monjes romanos que cambiaron la Biblia. Así que el Nuevo Testamento apareció por primera vez 300 años después de Cristo, como ustedes dicen. Y la Biblia cristiana no apareció em, hasta los 900, los 800, 900 años después del Cristo. Em, Antes de eso no hubo Biblia. El mismo Cristo, entre comillas, leía la Biblia hebraica. No tenía ningún Nuevo Testamento como referencia. Entonces, antes de profundizar en esas cosas, yo solamente quería construir una fundación de nuestro pensamiento futuro o de nuestras charlas futuras. Aquí, como he explicado, el Parshat es pleno texto, el código, remes es el significado de lo escondido, interpreta el código, drash es la enseñanza o el sermón baseada en el código. Sod, un nivel más alto de entendimiento, que los secretos del mundo bíblico. ¿Ok? ¿Y cómo funciona eso? Van a ver con el correr del tiempo. Entonces, todas las discusiones teológicas acontecen en el nivel de pleno texto. ¿Ok? Porque los teólogos cristianos no les enseñan pardes. Pardes es un acrónimo de Parshat, Remes, Drash y Sod. Se llama Pardes. Es una herramienta que usamos nosotros estudiantes em, rabínicos para aprender la Biblia y el mundo de la Hashem, el mundo de Dios. ¿Ok? Y ¿por qué necesita el mundo la teología? Porque sería casi imposible mantener la política secular de muchos países. Entonces, la política secular del gobierno de tu país está apoyada por la política teológica. Por ejemplo, el descubrimiento de nuevos mundos y su conquista fue hecho con los dos poderes lado a lado, el poder militar y el poder pontifical o el mundo teológico. Entonces, la teología es una herramienta de colonización. ¿Ok? ¿Y cómo funciona eso? Van a ver específicamente cuando llegamos a estudiar el Nuevo Testamento, van a ver cómo fue la primera colonización usando la Biblia como arma o herramienta. Entonces, lo importante que tomar de todo ese hablar que he hecho es recordar que de la teología cristiana, teología cristiana quiere presentar la Biblia como un territorio neutro. ¿Qué significa esto? La iglesia o los romanos o algún detalle que tienen que saber es que la iglesia no existía hasta el quinto siglo. Antes del quinto siglo no hubo iglesia, ¿ok? En ese periodo, después de 40 años a 460 y pico años después, fueron los monjes y los teólogos y académicos romanos que se encargaron de cambiar la Biblia y usarla como arma contra los judíos y también como herramienta de conquista mundial. Entonces mantienen los teólogos que debería ser la Biblia un territorio neutro,
pero no es así. La Biblia proviene de un mundo hebraico. Y los judíos, todo lo que acontece en la Biblia es del mundo de judíos. Claro, los que no son judíos pueden aprender alguna cosa y van a aprender a través de mis videos lo que hay que aprender. Pero lo que tienen que saber, la Biblia es para judíos, fue escrita por judíos, para la casa de Israel. La Torá que se encuentra en la Biblia existió aún antes de la creación del mundo. Así que la Torá no proviene, o es, lo que, o sea, Moisés no era eh, el que, ¿cómo decir? Los orígenes de la Torá no están con Moisés. La Torá Dios usó para crear al mundo y Moisés escribió los detalles de la Torá, lo que forma Génesis hasta Deuteronomio. El Pentateuch es la Torá escrita para las generaciones de israelitas y judíos que iban a venir después de la época de la salvación desde Egipto. Entonces, cuando Dios dio a los judíos o los israelitas la Torá en Mount Sinaí, no fue la primera vez que la Torá llegó al mundo. Adán y Eva, o y Java, fueron enseñados la Torá. Cuando Dios dijo, no, no coméis desde el árbol que está en el medio del jardín, esa fue Torá. Fue una enseñanza, un mandamiento. Pero vamos a descubrir todo con tiempo. Así que, ¿de dónde viene la Biblia? La Biblia no es pensamiento judío. Nosotros hablamos de un sefer. Sefer significa un libro. Entonces, la Biblia sería en nuestro lenguaje seferim. Le agregamos un sufijo im. Seferim que significa los libros. ¿De dónde viene la Biblia hebraica? Yo adivino que, o yo les sugiero que hagan una investigación propia, pero no quiero abrir libros ahora mismo. Les van a- yo voy a explicar según los acontecimientos de la historia. Entonces, después del exilio de Babilonia, regresaron. Esto fue más o menos en el año 567 por ahí más o menos. ¿Quién regresó esto después? Después de 70 años en Babilonia siendo cautiveros o siendo, no esclavos, pero estando en cautiverio. 7 años, 70 años, después de 70 años, regresaron 50.000 judíos. ¿Con quién? Con Esdras. Con Esdras regresaron 50.000 judíos. Un segundo. Yo quiero la fecha correcta aquí. Voy a tener que abrir los libros como no quería. Mm, Creo que es sabio hacerlo. Un segundo.
Ok, fantástico. Para ser exacto, fue el año 457. 457. Antes, antes de Cristo, como dicen en el cristianismo. Así que después de 70 años regresaron los judíos, 50.000 judíos con Esdras y también con el anciano llamado Mordejai. Era un anciano israelita, un hombre santo. Con Mordejai también regresó el profeta Nehemías, Nehemías, cuyo nombre es Nehemia. Entonces formaron también el concilio de 70 ancianos que se llama Sanedrín en griego. Los 70 ancianos que forman el juzgado judío en el templo. Así que sin templo, por ley, no podemos tener 70 ancianos. El Sanedrín no puede existir sin el templo. Entonces, el rey de Persia, Ciro, se encargó de la reconstrucción del Beit HaMikdash, el templo judío, el segundo templo, y por eso cuando haya un templo hay también el juzgado de 70 ancianos para que hubiese justicia en la tierra de Israel y evitar el derrame de sangre. Entonces, la Biblia viene de estos 50 judíos, Esdras siendo su líder, Mordejai siendo su anciano, Nehemías el profeta de aquellos tiempos y los 70 ancianos. Entre este grupo de libros hebraicos y judíos, eligieron 44 libros como fundación o pilar del judaísmo que ustedes conocen hoy. ¿Qué pasó con los otros miles de libros? Algunos fueron quemados por los romanos, algunos fueron llevados a Roma, algunos están con nosotros, algunos están escondidos en lugares que todavía no sabemos, porque los judíos escondieron todo de los romanos, porque estaban quemando nuestra lectura y nuestras bibliotecas, que fueron muy antiguas. Entonces, para proteger los otros libros, fueron escondidos, otros se fueron con otros judíos al exilio, muchos están en Roma hasta hoy día y con otros artefactos que fueron robados desde Jerusalén después de que Tito derrubó, em, destruyó el templo. ¿Y por qué elegir 44 libros? No fue un nombre, no, un número, no un nombre, no fue un número predeterminado, es por consecuencia del estándar que ellos emplearon en seleccionar los libros. Es decir, cada libro escogido para formar parte de un biblios hebraico tenía que mencionar el nombre de la Hashem, el nombre de Dios. El libro de Esther inicialmente no fue incluida o incluido en la Biblia, pero la historia de la salvación de los judíos en exilio fue tan fuerte, la traducción,
la tradición en el mundo hebraico que después de ayuno o después de ayunar muchos días y tener muchos encuentros entre los ancianos, Mordejai, Nehemías y Esdras, decidieron que Esther debería ser agregado, el libro de Esther tenía que ser agregado a la Biblia. Es el mismo libro que eh, de donde nació la tradición de Purim, de los judíos, Purim, nuestro gran día de salvación. La segunda salvación de los judíos, Purim, nace de Esther. Entonces, los 44 libros fueron escogidos porque mencionan el nombre de Dios. Tan solo Esther no menciona a Dios, pero la historia glorifica a Dios. Entonces fue agregado a los libros. Escogieron nuestros antepasados esos 44 libros porque cada poder que conquistó nuestra tierra y llevó gente al exilio, también quería borrar el judaísmo, prevenir los sacrificios en el templo y destruir la Torá. Querían siempre hacer los judíos como las gentes normales seculares del mundo. Judíos sí, pueden ser judíos, pero sin la Torá. Y como vemos en el mundo de hoy día, la misma cosa. A los judíos lo están evangelizando para que sean cristianos o los llevan a un lado del mundo, un lado de pensamiento que les hace soltar su Torá y querer ser con las gentes comunes. Y si no están exitosos en eso, levantan mucho odio para los judíos, comienzan a matar nuestra gente para que soltáramos la Biblia y que elijamos ser como el resto del mundo para no morirse, para no perder nuestras vidas, para no vivir bajo persecución. Pero eso no funcionó. Así que lo que vemos hoy en el mundo, el odio para los judíos ya existía en aquella época. Y los 44 libros escogidos fueron para preservar el judaísmo antiguo. Los monjes romanos que se hicieron cristianos después y los académicos romanos, los historiadores también cogieron esos 44 libros y se los interpretaron y cambiaron en su lenguaje latina para el resto del mundo cristiano, cambiando algunas cosas para que para que el Antiguo Testamento pueda hablar las mismas palabras como el Nuevo Testamento. Y cuando haya un lugar en el Nuevo Testamento que necesite un apoyo de un profeta, en el Nuevo Testamento escriban o escribieron. Es por eso dijo eso para que se cumpliera o para que se cumplieran lo que fue dicho por un cierto profeta. Así que siempre en el Nuevo Testamento hay un versículo del Antiguo Testamento que acompaña esa propuesta. ¿Ok? En teología eso se llama la teología sistemática. Y en la Biblia van a ver que no hay teología sistemática. Cada libro, cada parte del libro tiene su historia aparte y tiene su significado aparte. Le estoy dando solamente una introducción, una introducción. Entonces, ¿de dónde viene el Nuevo Testamento? Por ahora, lo que quieren saber son los monjes romanos. Viene del gobierno romano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe gobierno? Con la B larga. Estoy, ¿cómo es? Estoy olvidando cosas básicas porque no he usado mi español en muchos años.
se me ha oxidado muchísimo. Entonces, el gobierno romano, ¿por qué digo el gobierno romano? Porque nuestros antiguos, los judíos, pelearon contra el gobierno romano en la tierra de Israel. Los discípulos del Cristo, entre comillas, eran políticos, soldados, asesinos, celotes, etcétera, porque el mismo Jesús era un guerrero. Él peleaba contra Roma para libertar a su gente y lo mataron porque él no dejó de predicar o enseñar la Torá en público. No solo fue el Cristo, entre comillas, que le crucificaron en la cruz, pero murió él junto a 6.000 rabinos que fueron crucificados por seguir enseñando la Torá y manteniendo la ley judía, siendo un pueblo o gente conquistado y colonizado. No dejaron de ser judíos. Así que el Nuevo Testamento fue escrita como una manera de reescribir la historia judía, según el pensamiento grecorromano. Entonces viene del gobierno y en los años después viene de teólogos, porque la teología como disciplina académica fue introducida ¿hace cuánto? En el siglo XVII, creo, casi 300 años atrás. Es algo nuevo la teología académica. Pero la teología en sí, que es la política sobre Dios, existió inmediatamente cuando los romanos no pudieron eh, hacer los judíos apartarse de su Torá y de su judaísmo. Así que los monjes, el gobierno romano, los teólogos y los historiadores romanos. De eso viene el Nuevo Testamento y voy a explicar y mostrarles exactamente lo que estoy diciendo ahora cuando llegue el momento de estudiar el Nuevo Testamento. Pero antes de estudiar el Nuevo Testamento, quiero que eh, tengan una manera de entender las profecías que tienen que ver con un Jesús o no, no sabemos todavía. Em, Quiero que descubran eso primero, el significado de la Biblia. Y después vamos a acercar el Nuevo Testamento para saber la política sobre Dios. Seguro que que tienen muchas preguntas ahora, muchas preguntas, muchas dudas. Algunos ya quieren debatir. La palabra del Señor no es para debatir, es un alimento a los judíos, es una fuente de vida, son las aguas que una vez bebidas, uno ya no pasa sed. Nos quedamos todos elevados, hidratados, satisfechos. Es pan de todos los días, es nuestro pan cotidiano. Así que es de alimentación para nosotros y nosotros no echamos nuestro pan a los perros. Es decir, ese pan no es para cortar en pedazos a través de debates. Es solo para enseñar, aprender y después saber cómo vivir. Entonces, aquí acaba la introducción. En unos días vamos a comenzar el estudio de los profetas, quizás mañana, y vamos a empezar con Isaías, porque la teología cristiana no puede existir sin Isaías 7, 9, 12, 2 y 53. Vamos a estudiar todos esos libros y van a ver ustedes que
qué dice la Biblia y lo que no está diciendo la Biblia. Así que gente linda, nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.